Ok, continuamos con las implicancias. Esto va a ser más breve que lo anterior. Respecto de la memoria de trabajo, sabemos que tiene capacidad limitada. ¿Qué quiere decir esto? Como implicancia, que el aprendizaje es ineficaz cuando se superan los recursos cognitivos de la memoria de trabajo. ¿Qué quiere decir? Que si superamos los 7 a 9 elementos, sobrecargamos la memoria y como les decía, no podemos llevar esa información a la memoria a largo plazo, y que si superamos los 5 a los 25 segundos, eh, lo más probable es que también esa información se pierda y tampoco llegue a la memoria a largo plazo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Es reducir la carga para poder manipular la información, ¿ya? Entonces, aquí viene una pregunta, o viene un ejemplo, de qué es escuchar y escribir simultáneamente. Si yo intento escuchar y escribir simultáneamente y mi memoria de trabajo tiene una capacidad limitada, ¿cómo es que pretendo estar atento a toda esa información? Recuerden que si no estoy atento, la información se va perdiendo. Cuando yo escucho y escribo al mismo tiempo, alcanzo a escuchar una parte, la escribo y mientras escribo ya perdí el resto de la información. Entonces no es aconsejable hacer eso. Lo que sería aconsejable sería solamente escuchar y tratar de ir haciéndome preguntas en mente y conectar esto que estoy escuchando con algo que ya conozco. Y posteriormente, si quiero profundizar o tengo dudas al respecto, hacer las preguntas, leer algún libro, algún paper, algo que me ayude a profundizar con lo que escuché. Y lo otro es relacionado con esto mismo, manipular cantidades adecuadas de información. No puedo pretender sobrepasar estos 5 a 25 segundos o pretender manipular más de 7 o 9 elementos. Y por eso es que es tan importante no sobrecargar esta memoria. Es como les decía, es como la RAM del computador. Si tú tienes abiertas muchas pantallas al mismo tiempo, lo vas a sobrecargar y no vas a poder hacer nada. La memoria a largo plazo. ¿Qué implicancias tiene para la instrucción, para el aprendizaje? En primer lugar, el saber que existe y la arquitectura, el cómo funciona, nos proporciona una justificación última de la instrucción. Nos justifica el hecho mismo de cuán importante es aprender, de cuán importante es almacenar información, porque a medida que vamos almacenando más información, esta se va enriqueciendo y finalmente nos hace personas que podemos cumplir con nuestras labores de mejor forma, si lo vemos en una mirada mucho más práctica. Para ser buenos profesionales necesitan saber, y no solo saber dónde está la información, sino saber y tener almacenada esa información para que puedan complejizarla y unirla en redes que puedan ayudarlos a profundizar y tener nuevas ideas. Por ejemplo, ahora que están buscando la vacuna contra el coronavirus, esos científicos que están trabajando ahí no son personas que van a ir ahora a googlear o a buscar en internet o en libros. Quizás alguna cosa sí, pero la generalidad de la información que necesitan para trabajar en la vacuna está aquí en su memoria a largo plazo. Y ellos lo que están haciendo es tomar la información nueva de este virus, unirla con la antigua y generar ideas, razonamientos que les permitan seguir trabajando en esta vacuna. Entonces, así de importante es la memoria a largo plazo y el poder memorizar la información.
Otra implicancia que es súper básica y que lo dijimos al principio, si el objetivo de la instrucción es producir cambios, esos cambios son en la memoria a largo plazo. Es ahí donde se van a notar los cambios. Si nada ha cambiado en mi memoria a largo plazo, es que realmente nada aprendí, ¿ya? Entonces, cualquier recomendación instruccional, o sea, cualquier recomendación de aprendizaje que no especifique que ha cambiado tu memoria a largo plazo o que no aumente la eficiencia con la que la información relevante se almacena o se recupera de esta memoria, es probable que sea ineficaz. Entonces, si yo me dedico solamente a hacer, que no digo que esté mal, pero solamente me dedico a hacer mapas conceptuales y resúmenes, sin asegurarme de que eso ha quedado almacenado en la memoria a través de algún quiz o forzándome a decir esa información sin ningún apunte al lado mío, lo más probable es que ha sido ineficaz, que me sirvió a lo mejor para rendir, pero no para aprender, porque nada se almacenó. Aquí hay un ejemplo con un experimento. Se usa un experimento con piezas de ajedrez y un tablero. Entonces se expusieron estas piezas en el tablero por unos segundos y se le pidió a personas que son maestros del ajedrez y también a principiantes que pudieran recordar la mayor cantidad de posición de estas piezas. Y tenemos los resultados, ¿ya? Tenemos dos tipos de resultados. El primero, donde vemos que los maestros en ajedrez, los expertos, llevan la delantera porque pudieron recordar 16 posiciones de las piezas versus los principiantes que solo recordaron 4. En esta condición, lo que se les pidió fue que recordaran las piezas, pero las piezas estaban colocadas en el ajedrez, en el tablero, según el real orden que tienen las piezas en el ajedrez. Para los que saben ajedrez y los que no, las piezas solo pueden ir ubicadas según las reglas del juego. Por ejemplo, que es la torre, solo puede avanzar hacia adelante y hacia el lado, de esta forma. No puede ir en diagonal, ni saltar, claro, creo que el único movimiento es que no puede ir en diagonal, no puede hacer una L, como por ejemplo el caballo va en L, se va moviendo así, en L, llega aquí, después llega así, adelante. Los peones, por ejemplo, que son estos, solo avanzan un espacio y hacia adelante, a no ser que haya al lado una pieza del oponente y pueden mover hacia el lado y pueden comer. Comer se dice cuando pueden robar, quitar la pieza al oponente. Entonces el ajedrez tiene reglas para poner las piezas. Entonces los maestros, cuando se les presentaba el tablero con las piezas ubicadas, según las reglas del ajedrez, ellos recordaban 16 piezas, mientras los principiantes recordaban solo 4. Y cuando se ponían las piezas en orden aleatorio, sin respetar las reglas del ajedrez, por ejemplo, se ponía al caballo en una posición que realmente no podría estar, porque no cumple con la norma de estar en L, en realidad ninguno de los dos les fue bien, ni a los expertos ni a los principiantes. Recordaron menos de 4 ubicaciones de las piezas. Entonces, ¿por qué fue eso así? Porque ellos lograron, cuando el tablero estaba en el orden de las reglas del ajedrez, ellos rápidamente podrían hacer esquemas
o chunks de información. Ellos iban agrupando, entonces los que eran los maestros, entonces agrupaban una cantidad de piezas y las recordaban, y recordaban el orden. Por eso lograron recordar 16. Si ustedes recuerdan, la cantidad máxima de elementos para manipular por la memoria de trabajo son 7 a 9. Y ellos lograron recordar 16 elementos. ¿Y por qué fue eso? Porque los agruparon. Agruparon según el conocimiento previo, y por eso es importante la memoria a largo plazo, porque fue el conocimiento previo de las reglas del ajedrez lo que les permitió darse cuenta de cuáles eran las posiciones y posteriormente agruparlas. Entonces, si vemos, ahí fueron trabajando juntas la memoria a largo plazo con la memoria de trabajo. Y por eso es tan importante conocer se me estaba apagando el computador. Y por eso era tan importante tener información en esa memoria a largo plazo. Los que eran los principiantes casi les fue mal en las dos veces que intentaron recordar información, recordar el orden, la posición de las piezas, tanto cuando estaban las piezas puestas en el orden del ajedrez como cuando estaban de forma aleatoria. ¿Por qué? Porque ellos no tenían conocimiento previo al respecto. Entonces es realmente, este es un ejemplo de un juego de ajedrez. ¿Y qué es lo que hace a los expertos de ajedrez expertos? La gran cantidad de posiciones de piezas que van recordando, la gran cantidad de jugadas que recuerdan. Tienen mucha información en sus memorias a largo plazo respecto de esto, y que a medida que van almacenando, van complejizando, van pensando nuevas jugadas, por ejemplo, a través de esto. Versus el principiante que con suerte sabrá cuáles son las posiciones correctas de las piezas del ajedrez. Es lo mismo para nosotros, chiquillos. Por eso es tan recontra importante que hagan el esfuerzo de memorizar. Yo sé que puede sonar complejo, pero la próxima semana vamos a ver las estrategias o técnicas derivadas de esto, y que implican mucho hacer un esfuerzo. Por eso al principio yo creo que Mario puso en estas diapositivas un cerebro que está como entrenándose, porque implica un esfuerzo, una incomodidad, y hacer cosas que son anti-intuitivas para poder aprender. Yo creo que si están en la carrera es porque quieren aprender, no quieren salir igual, ¿cierto? Eso, recuerden, aprendizaje es algo permanente, es flexible, versus el rendimiento, que yo puedo rendir, pero no necesariamente haber aprendido. ¿Y qué queremos? O por lo menos que quiero yo, que logren el equilibrio entre aprender y rendir, ¿ya? Y eso lo vamos a ver con las técnicas adecuadas y con también, como estábamos viendo, con una adecuada autorregulación, y posteriormente vamos a ver también la autorregulación de las emociones, porque quizás podemos saber todo esto, pero si nuestras emociones andan fluctuantes, o nos llevan como hoja al viento para todos lados, tampoco vamos a poder sacarle provecho a esto, ¿ya? Así que eso, espero haya sido información nueva, perdón quizás lo fome, ya trataré de hacer esto interactivo. Quizás poner una ventanita con mi cara explicando, pero todavía no sé cómo hacer eso. Así que eso, cualquier duda, voy a abrir un foro para que puedan ir dejando sus preguntas. Por favor, dejen preguntas, ¿ya? Porque también el hacer preguntas es una forma que favorece el aprendizaje. Y luego cuando veamos las técnicas les van a surgir preguntas. Y no borren las respuestas que anotaron del test, del mini test que tomamos al principio de esta clase, ¿ya? Porque las vamos a revisar la semana que viene. Eso, ¿ya? Un abrazo, cuídense. Cualquier cosa, nuevamente, que sea de clases, incluso no de clases, sino que están pasándolo mal por algo, recuerden que pueden contar conmigo, está el profe Pablo, está la psicóloga también,
Y lo repito porque es una situación súper excepcional y, y somos seres humanos y no podemos hacer como que nada está pasando, ¿ya? Así que eso, ya, un abrazo y seguimos en contacto.